el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. La Universidad de Información Acción Mañanera, el único programa internacional del sur. Bueno, quería tratar un tema, pero lo dejaré para mañana, que con relación al debate de los candidatos de Cabral. Que, bueno, mañana yo trato esa parte. Miren, estamos a ley de 2 semanas. Se metió miedo el candidato del PRM. No, lo que dijo el periodista que dirige este tema de los debates, que le llamó, trató de comunicarse por todas las vías posibles con él, pero que no fue posible. Ahí está la grabación, la puedes buscar. Un candidato que nadie se comunique con él, eso es grave. La puedes buscar si tú quieres la grabación. Él lo manifestó. Es grave eso. Un periodista no puede comunicarse con un candidato. No lo que tú dices, de que se metió en miedo, claro, que lo convocaron o que no vino, nada de eso. Bueno, en fin. Miren, a ley de 2 semanas para el torneo electoral municipal, y en la oposición avezada, que ha decidido hacer una alianza, parece que la situación todavía a ley de 2 semanas no se logra poner de acuerdo en esa alianza. Lo que sí se remonta a un ejemplo muy pronunciado de la historia de finales del año del siglo XX, y es aquello sucedido en el 96. 3 candidatos participaban: el doctor José Francisco Peña Gómez por el PRD, Leonel Fernández por el PLD y por el Partido Reformista Jacinto Peinado. En principio había una pugna por el control del Partido Reformista entre Jacinto Peinado y Joaquín Balaguer, y eso permitió a que Joaquín Balaguer inclusive enfocara su resentimiento que mostraba hacia el candidato del PRD, José Francisco Peña Gómez, quizás le diera más importancia a lo que estaba sucediendo en su propio partido y no así a lo que había sido su adversario, Peña Gómez, de toda una vida. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a una realidad de un Jacinto Peinado que dentro del Partido Reformista controlaba ciertas estructuras, y eso llevaba a un Joaquín Balaguer ya en la culminación de su ciclo de vida y político, a ver a Jacinto Peinado también como prácticamente un enemigo. Y eso hizo que Balaguer no apoyara en el 96 a Jacinto Peinado en esa primera vuelta. Y en una segunda vuelta sí entonces vaya corriendo a apoyar a quien era en ese momento, había sido la competencia de José Francisco Peña Gómez, el doctor Leonel Fernández. Logró Balaguer aniquilar a un irreverente dentro de su propio partido, que lo era Jacinto Peinado, y logró también cerrar todo el paso a quien había sido su opositor eternamente, el doctor José Francisco Peña Gómez. Lo que está pasando en esa alianza PLD Fuerza del Pueblo de manera específica, se da una situación casi similar a esa eventualidad. Y es un Danilo Medina que en el discurso Leonel Fernández lo humilló, en la práctica quiso aniquilarlo ante la historia, y posteriormente terminó sacándolo del poder, con una limitante incluso que en el 2015 Danilo Medina
le puso un candado a la Constitución de la República, presionado precisamente por ese sector del leonelismo, que evidentemente Danilo Medina no pudo continuar en una aspiración más allá del año 2020. ¿Cuál es el evento que recoge ahora las elecciones del 18 de febrero? Bueno, que aunque estamos unidos, la idea es, y aunque el Partido de la Liberación Dominicana ha sido sangrado tanto por el PRM como por la Fuerza del Pueblo a nivel nacional, hay muchísimas demarcaciones donde todavía el Partido de la Liberación Dominicana se ve robusta, se ve con posibilidades de ganar plazas. Y por eso la lógica es, para desmontar el discurso que se ha montado en el imaginario colectivo de que la oposición debe ir unificada alrededor de Leonel Fernández, ha manifestado entre dichos el mismo Danilo Medina que ahora es votar por el PLD. O sea, es llenar las urnas de votos morados para que en la misma proporción que los votos morados son muchísimos, que se ganan muchísimas plazas, en esa misma posición se descarta la posibilidad de que quien dirija esa oposición unificada que se ha planteado sea precisamente Leonel Fernández. Parece que Danilo Medina tiene muy presente esa eventualidad de lo que se produjo en el Partido Reformista del 96, de aniquilar a Leonel Fernández a toda cuesta y de igual forma llevarse de paro a un individuo que lo ha puesto el PLD como candidato y que todo parece indicar que es un tipo muy sectario, que no acata líneas, más bien la música que toca es la que solamente al son de él se toca. Y eso evidentemente ha tenido una reacción por parte del mismo Danilo Medina. Lo cierto es que para estas elecciones del 18 de febrero, Danilo está convocando de que, si bien es cierto tenemos una alianza, no menos cierto es que donde se debe votar de manera masiva es en el recuadro morado. Es en el recuadro morado y por los candidatos morados, que eso le va a dar la garantía de ser el partido de la oposición robusta, de ser el partido que lidere la oposición en el país, y eso evidentemente, en caso de que se dé un posible acuerdo de una oposición unificada, pues que sea el Partido de la Liberación Dominicana que la encabece. Esto a Danilo Medina quizás no le será tan bien. Sin embargo, lo que acumula Danilo Medina en sus expresiones es que todavía alberga un gran resentimiento frente a la figura de Leonel Fernández y por lo tanto no va a acatar, no va a dar paso a que ese posible acuerdo Leonel Fernández sea quien dirija la oposición y en ese caso también quien dirige el Partido de la Liberación Dominicana en una posible alianza para las elecciones del mes de mayo. Quizás ha sido en la práctica, Danilo Medina se pudiese identificar, y esto es yo imaginando, se pudiese identificar más con Luis Abinader, que ha manifestado inclusive que hay que retomar la reforma constitucional de manera íntegra, y quizás Danilo Medina ha asumido que ahí se le puede quitar el bloqueo a la persona, a su figura, para él retomar otra vez el camino de la aspiración hacia el sólido presidencial. No así con todo lo que ha acumulado respecto de Leonel Fernández. Lo cierto es que lo que se va a definir ahora en febrero ya está definido. Ya está definido. Lo que va a pasar en febrero, ya los partidos políticos saben, porque manejan números, manejan datos, cuáles son las plazas donde están débiles, las plazas donde están fortalecidos, las plazas que pueden perder o ganar. Lo cierto es que febrero, y el que ha hecho público esa teoría, esa posición, ha sido Danilo Medina, que febrero define mayo, por lo que se va a determinar en febrero es precisamente
mayo, lo que va a suceder en mayo. Por eso, vamos a esperar cómo sucede, cómo pasa el proceso de febrero 18. Sin embargo, la posición de Danilo Medina es una posición cerrada frente a que esa oposición unificada pues sea dirigida por Leonel Fernández. Bueno, ahí estuvo el comentario de Xavier Carrasco. Hay que esperar, nunca se puede poner la carreta delante del mulo, porque se lleva entonces el mulo la carreta y la desbarata.